Hola, les quiero contar un cuento con la técnica del kamishibai. Esto es un kamishibai. Es una palabra de origen japonés que significa teatro de papel. Hoy, en el pequeño teatro de papel, les presentamos el origen del koala, un mito australiano ilustrado por Valentina Correa de Kamishibai Te Cuento. Hace mucho tiempo atrás, en un lugar de Australia, vivía un pequeño niño huérfano llamado Kubu. Kubu había perdido a sus padres a muy temprana edad, de modo que no tenía noticias de quiénes habían sido. La gente que vivía en su aldea era demasiado ruda y descariñada con él. Sus corazones se habían endurecido debido a la fatiga que suponía sembrar en aquellas áridas regiones y lo difícil que era conseguir agua para cultivar y beber. En la aldea de Kubu, el agua era más preciada que el oro. Los únicos buenos compañeros que tenía Kubu en su vida eran los grandes eucaliptus. Kubu dormía a su amparo y se alimentaba de sus hojas verdes y perfumadas. Aquellos árboles podían darle todo lo que Kubu necesitaba, excepto lo que cualquier ser vivo necesita para vivir: el agua. Por esta razón, Kubu se veía obligado a rogar día a día por agua a los rudos aldeanos, a fin de mantenerse vivo. Pero ellos, muy disgustados, solo le daban un pequeño cuenco del tamaño de sus manos, pues cuidaban de ésta como el más preciado tesoro. Era muy común que los habitantes de la aldea salieran a cazar, y cuando lo hacían, se preocupaban de esconder las provisiones de agua que poseían. No fuera cosa que ese huérfano pedigüeño las fuera a encontrar. Pero esto acabó por suceder. Un día, estando Kubu solo en la aldea, tuvo la sensación de que uno de los eucaliptus agitaba sus hojas, como queriendo llamar su atención. Aunque el hecho parecía extraño, Kubu se acercó con confianza, pues sabía que nada malo podía esperar de sus únicos amigos. Y Kubu no se equivocó, pues al acercarse al eucalipto, descubrió que entre sus raíces había una gruta. Y esta gruta fue la escogida por los aldeanos para esconder cientos de tinajas de arcilla, con toda el agua de la aldea en su interior. Kubu se sintió dichoso al descubrir el botín y se puso a beber sin freno hasta que ya no pudo más. ¡Qué alegre se sentía mientras el agua le refrescaba la garganta y mojaba su carita! ¡Qué maravilla era eso de tener agua!, pensó, y de inmediato ideó la forma de quedarse con aquel tesoro. Así, con mucho esfuerzo, fue acarreando las tinajas llenas de agua, una a una, hasta la copa de los eucaliptus. Cuando sintió el rumor de los aldeanos que regresaban de la cacería, su propósito ya estaba cumplido. Kubu había logrado adueñarse del precioso líquido. Al llegar, los aldeanos no tardaron en darse cuenta de que el agua había desaparecido y con razón culparon a Kubu. Entonces se pusieron a buscarlo enfurecidos hasta que lo encontraron en lo más alto de los árboles. ¡Baja de ahí, miserable ladrón! ¡Esa agua es nuestra!, gritaban los aldeanos
mientras empezaban a trepar por los eucaliptus. Pronto Kubú los tuvo muy cerca. Entonces, paralizado por el miedo, el huérfano no opuso más resistencia y se entregó. Los aldeanos no tardaron en recuperar el agua y luego siguieron las órdenes del jefe de la aldea. Lo lanzaron al suelo desde lo alto de los eucaliptus a modo de castigo. Pobre Kubú, qué duro golpe se dio al caer de lo alto. Quedó adolorido y maltrecho, y cuando se disponía a recibir una dura golpiza por parte de los aldeanos, advirtió que éstos lo miraban asombrados. Kubú los comprendió cuando al sobar su cuerpo adolorido, notó que estaba cubierto de un suave pelaje y sus manos ya no eran manos, sino las garras de una especie de oso pequeño. Entonces se echó a correr con una agilidad que nunca antes había tenido y volvió a su refugio entre los eucaliptus. Los árboles, que eran sus protectores mágicos, empezaron a crecer hacia lo alto hasta que los aldeanos se vieron muy pequeños. Ahora estaba a salvo. Desde entonces Kubú vive trepado entre los eucaliptus y saltando de uno a otro y alimentándose de sus hojas deliciosas. Además, el espíritu de los árboles le concedió la gracia que fuera el único animal en el mundo que no necesita agua para vivir. Por este motivo, los aborígenes australianos le dieron el nombre de koala, que significa el que no bebe agua. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vino el viento y se llevó el cuento. Si lo vuelvo a encontrar, se los vuelvo a contar. ¿Les gustó? ¿Sabían que el koala no bebe agua? Bueno, como siempre, de los cuentos siempre se aprende algo nuevo.